tal amigos? ¿Cómo están? En un programa diferente. Aquí estamos junto a Ale porque realmente y hemos Hola, invitado a un amigo, de ¿sí? saludarlos, Dani. Es Ah, tanto lo primero, que queremos charlar y contarles que cómo están, un nuevo programa, pero sí, con un nuevo invitado. Una segunda invitación, diríamos, ¿no? es la segunda vez. Pero bueno, ustedes ya lo están viendo. Él es un investigador que está viviendo en Capilla del Monte, justo que están llamando las ciudades intraterrenas, que ERX nos está llamando. Justo lo encontramos a este amigo. Un temazo porque venimos contándoles con Dani en distintos programas que el enjambre planetario, como nos dijeron los guías, se está despertando y están haciendo su llamado. Así que bueno, de eso se va a tratar hoy. Y todas las ciudades extraterrenas se muestran, dicen, aquí estamos, vengan. Y esta vez dijimos, ERX, que vamos a hacer el campamento ahora el 29 de agosto, del 29 al 1 de septiembre, ese campamento tan importante. Dijimos, ¿quién puede ser invitado? ¿Y quién podía ser este investigador? Nadie ¿Cuánta sabe como experiencia, no? él, ¿sí? Todas las experiencias. Los videos, las fotos, impresionante. Con nosotros está Fedex Cavarín. Hola Hola, Fedex. amigo, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿Qué tal? hola Ale, ¿cómo va? Muy bien, muy Querido. Con contento ganas, acá. con ganas de este reencuentro, segunda invitación, Fede, ¿te acordás? Sí, la primera estuvo muy buena, Tu- mucha info. Bueno, Sí, Mucha info y, hablando de las ciudades, y mucha gente claro, preguntando que la vuelva segunda, claro. Fedex. Y bueno, acá volvió. ¿Eh? volví. Volví desde Capilla del Monte ahora. En esa Claro. época vivía en Porque le Córdoba, queremos decir que capital. la primera invitación que tuvimos, la primera entrevista, él estaba viviendo, pero no en Capilla. Era su anhelo, era lo que lo llamaba. Y de pronto Se hizo. se hizo la luz, ¿eh? Le corrieron Córdoba capital y dijeron, bueno, acá está tu lugar. Y allá no lo desaprovechó. Está pasando todo eso, ¿no? El llamado, Fede. Sí, bueno, y ese es un llamado y se dio así, me acomodaron todo para estar acá en Capilla, rodeado de amigos. Bueno, tengo un vecino también que es un amigazo bueno, su esposa, su mujer. Entonces, eh, bueno, y acá también tengo, acá cerca mucha gente amiga. Así que imagínate, me acomodaron todo para que se dé todo de manera perfecta, porque se dio todo realmente perfecto. Con mucha Y investigación, ¿no? Últimamente estamos Mu- viendo que hay mucha activación. Mucha, sí, mucha investigación. Y bueno, obviamente muchas terapias, pero a mí, además de las terapias, me apasiona salir a poner en práctica por ahí la información esa que recibo a través de la terapia. Entonces, imagínate, voy a los lugares y siempre digo, lo mío es una investigación holística porque no es una investigación desde lo mental, sino es una investigación en donde está la parte también espiritual y conectar, meditar y estar ahí presente en estos lugares y elevar Fedex, la frecuencia, obviamente, Fedex, para el conectar. llamado fuerte, ¿no? Se está recibiendo ese llamado tan fuerte de ERX. Sí, obviamente que también estamos en una época especial, sobre todo en este año 2025. Entonces es un año nuevo de revelaciones y también de poner en práctica muchas cosas. Entonces, como a mí siempre digo, no me gusta perder el tiempo y voy a la acción. Empecé acá desde el día uno prácticamente que vine a recorrer lugares, porque a mí me pasaba que cuando vivía en Córdoba, por más que cerquita, venía, iba a los lugares, pero a veces me quedaba sin tiempo para ir más allá, porque estaba en un lugar y de ahí me quería ir a otro, pero claro, tenía que venir a donde estaba alojado, entonces era un tema de Y tiempo. En cambio acá, es un tema el tránsito también que hay entre Córdoba exactamente. ciudad y Capilla del Monte, sabemos lo que En es. cambio, desde acá me es mucho más fácil. Claro. Y también es algo que
A mí me gusta porque viene mucha gente de otros lugares y a veces me pasaba, como me pasó con ustedes en el anterior encuentro, que venían y a veces no tenía ese tiempo para estar. Entonces acá me es mucho más fácil. Eso forma parte también del llamado, de acompañar y disfrutar. Tal cual. FedEx, sabemos de todas las experiencias que ha tenido y mucho más en este momento de que estás viviendo y te entregás absolutamente allí en Capilla del Monte. Pero sabemos que hasta en los fondos de tu casa estás viendo naves. Sí. Naves, les digo, porque te vamos a pedir que nos cuentes, porque vamos a ilustrar con tu comentario los videos que has enviado. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo sucedió todo esto? Bueno, mira, a veces puede resultar hasta gracioso, pero el primer video ese que se ven las luces que van subiendo Ahora lo atrás de vamos los a ver. árboles, bueno, estaba cocinando con mi novia, bueno, acá vivo con Isabel y bueno, mientras cocinamos fuimos a esperar afuera hasta que se haga la comida y bueno, y siempre ponemos algunos mantritas. Y mientras estábamos esperando, vimos que a pocos metros, menos de 100 metros, detrás de unos árboles, primero se veía una luz blanca. Entonces ahí nomás cuando vi la luz blanca, vine, busqué la cámara, el monocular, el infrarrojo, el pie, armé todo y bueno, y empezamos a ver que salían. No eran tantas, pero pude captar las que están filmadas. Los estamos viendo en estos Y momentos. y eso fue acá, del jardín de casa. También desde el patio de mi casa he visto, bueno, he visto una que no la pude filmar porque fue muy rápido, mirando para el lado de las gemelas, porque estoy en barrio Balumba. Entonces, el patio da lo que es las gemelas, lo que es también el Uritorco y el cerro El Lobero. Pero bueno, estoy viendo mucho adelante y atrás. Entonces, obviamente que desde el primer momento, por eso digo, desde el día uno que vine, me traje, obviamente, todo lo que estaba en mi casa, un arsenal de equipos, que algunos los utilizo para la investigación paranormal, y también mantras. Entonces, como mucho tiempo, por muchos años, tenía un programa, bueno, hice un programa que se llamaba Mantras en Irving. Entonces, desde el minuto uno, empecé todas las noches durante, bueno, varios meses, poner todas las noches mantras en Irving, desde Acoglanis hasta Juan Mengarelli, bueno, sobre todo esos, que ya no están tan desencarnados, pero... Y eso también mueve la energía, además de otras frecuencias y meditaciones. Entonces, creo que lo primero fue esas luces detrás del árbol. Después, otra muy llamativa e interesante fueron unas luces que a simple vista se las veía de un color medio naranja, por ahí blanca, era como que iba cambiando de color. Y por suerte las pude filmar. Y vi que en el momento que iba filmando, sí se veía que estaban muy luminosas. O sea, empieza como algo medio tenue, pero en un momento se pone bien, bien luminosa esa luz y después se apaga. Tal cual. Y a mí lo que me llamó la atención, obviamente que uno mientras está filmando va siguiendo la luz, pero no le prestaba atención a la copa de los árboles. Y en un momento, al mirar el video, me doy cuenta que esa luz también alcanzó a iluminar la copa de los árboles. Y bueno, y a mí es como que me llamó mucho la atención porque, uy, esto realmente pocas veces vi. Aunque he visto, pero así lograrlo filmar, es muy pocas veces me ha pasado de lograr también Y una filmar filmación tan eso que clara como ilumina. la que estamos viendo, porque Sí, y es siempre muy digo clara la que filmación tuya, ¿eh? es que esas filmaciones están hechas con un equipo, un monocular de visión nocturna que tiene un infrarrojo. Claro. Entonces se puede ver con nitidez. Es más, hay veces es que he salido a lugares, a veces a simple vista no se ven, y con esto se ve. Entonces por eso está bueno. Y encima también incorporé
porque bueno, siempre digo, cada vez que puedo me traigo de afuera algún Alguna equipito, tecnología específica para el evento. algo. Sí, y hay veces que sentía que había algo, porque miren, a mí, bueno, ya lo vamos a hacer con ustedes y cuando venga el grupo, pero bueno, obviamente que eso va a estar disponible para el grupo. Le Y, tenemos que decir. Era una sorpresa, es una sorpresa ah, que se la adelantó, pero bueno, quemando. quienes vayan al campamento, vamos a tener la suerte de tenerlo con nosotros a FedEx, que nos va a llevar a unos lugares y utilizar su equipamiento para poder tratar de visualizar, que eso es lo más importante. Por supuesto, previamente alinearse, porque si no te alineas y estás Obvio. desorientado o Claro. mirando o pensando, va a ser muy difícil. Pero el grupo que vaya a Capilla, vamos a tener la suerte de estar con FedEx. Y aparte, siempre digo, lo lindo de hacer avistamientos es que primero que uno ya de por sí tiene que disfrutar de ese cielo que no se lo ve en ningún lado, así tan, se ve todo. Y siempre le digo a las personas que dentro de ese cielo también uno ve pasar satélite, pero bueno, a mí de chiquito me pasaba que era de mirar los satélites. La primera vez que recuerdo que vi un satélite era chico y le decía a mi papá, uy, mira, una estrella se está moviendo. Y me dice, uy, mira, me dijo, no, no, pero esos son satélites. Pero me acuerdo que otra vez le dije, "Ah, mira, otra estrella se está moviendo". Y después resultó ser un ovni, porque esa es, o sea, lo que creía que era un satélite se empezó a mover para un lado, para otro y se fue así rápido. Eso Pero está bueno, ahí se pasando. fue. Pero bueno, entonces siempre le digo a la persona que también es lindo observar, pero dentro de esas noches de satélite también pasan luces que no son. Tal Y cual. aparte, uno siempre tiene una aplicación que, bueno, ahora es muy común, el Stellarium, que ahí te dice sobre los movimientos. Entonces que uno se da cuenta, y ya con la experiencia uno sabe también. Entonces, bueno, se ven muchas cosas. Pero ¿qué pasa? A veces uno siente una energía, y como me pasó allá en Cuchi Corral, que sentía, o sea, veía a través del tercer ojo un venusino. Y era como que lo tenía al frente mío. Y como siempre en mi bolsillo tengo un detector de campos electromagnéticos, me empezó a sonar. Y sonaba full. Y hace pi, y se prende una luz roja. Y era Tremendo. algo que estaba muy cerca. Pero para despejar dudas, recuerdo que le digo a mi novia y a otro amigo Horacio, le digo, a ver, lleven el aparatito este, que bueno, no lo tengo acá a mano, pero está muy cerquita. Le digo, a ver, lleven este aparato más allá, no sé, un metro y medio, para ver si suena. Y ellos lo llevaron un metro y medio y dejaba de sonar. Después lo acercaban a donde estaba y sonaba full. Y era como, La bueno, y ellos entidad no estaba tenían, ahí, claro. estaba ahí cerca. Pero bueno, dije, ay, ¿cómo no tengo una cámara termográfica? Digo, porque con una cámara termográfica uno puede detectar y verlo, porque Claro. lo que hace la cámara termográfica es detectar las temperaturas. Claro. Y es muy utilizada en otros lugares, en Estados Unidos o en Europa. Los investigadores lo utilizan para detectar fantasmas. Tal Pero cual. digo, no quiero detectar un fantasma, quiero ver si eso Claro. que percibo está ahí. Y bueno, y justamente me llegó esa cámara y la pude poner a prueba en otro lugar, en Quebrada del Hojaldre, que le llaman el Valle del Silencio. Y bueno, tuve una experiencia también justamente estábamos con otras personas y vi pasar algo que se metió a las piernas, a las piedras, perdón. Es como que pasó así, cruzó la calle y se metió a lo que era un paredón de piedras. Y con la cámara termográfica digo, uy, pero a ver, para, quiero ver esto, qué pasó acá. Entonces recuerdo que con la cámara fuimos al lugar y en un espacio se veía como un rectángulo y tenía, o sea, toda la piedra se le veía de un color y en el sector donde está el rectángulo, que van a ver las imágenes porque lo tengo, En la imagen que van a me ver que había enviaste algo la raro. vamos a presentar ahora. Pero recuerdo que antes había estado filmando el camino y se ven dos figuras con la termográfica. Entonces, bueno, con eso también pudimos ver que
comprobar que eso estaba. Entonces, bueno, siempre cada vez que puedo, la llevo. Bueno, no cada vez, siempre la llevo. Y una vez filmando sobre el Uritorco, se veía, porque siempre filmo el antes y el después. Entonces se ve en el video que hay como una columna energética y se mueve y después desaparece. Entonces, y bueno, y después algunas lucecitas. Entonces sirve para detectar cosas que a simple vista no se ven. O sea, Por fíjate, eso, Félix, qué grande que es la ciudad, ¿no? ujú, Porque las- estás contando de distintos lugares que por supuesto ujú, tienen en la superficie distintos nombres, pero es tan amplio, todo, uno está asentado sobre una base que es una ciudad tremenda intraterrena. ujú, Entonces, con esta frecuencia, como ya sabemos, estas ciudades se están activando y el llamado, la luz, la vibración se siente más, sobre todo en las ujú, personas sensibles y alineadas, ¿no? Entonces, el llamado, ¿de qué se trata el llamado? Se trata de soñar, en los viajes astrales ujú, uno puede desear ingresar, ingresa, ujú, practicar, retirarse en silencio. Y están, como te ha pasado de ver a los seres ingresar y salir de la ciudad a través de esa roca, estamos rodeados, nosotros nos pasa igual también. Dani se da vuelta y dice, Aquí hay, pasó. claro, ahí hay está, tres claro, hermanos atrás Claro. nuestro. Sí, O sí. sea, cualquiera puede sentir si hace un trabajo previo, ¿no? ¿Qué experiencia sí. nos puedes contar o de recibir mensajes en cuanto a estos momentos de estos hermanos? Y bueno, mira, es muy interesante lo que decís porque hay veces que a la persona también se la activa sin que haya hecho una meditación. Es como que llegan al lugar y es como que activan una parte interna que tienen y es como que esa persona abrió esa memoria y abrió esa capacidad. Entonces, me han contado personas, por eso a mí me gusta mi experiencia y también las que me cuentan de personas que han ido. Recuerdo una persona, también por lo que es Ongamira, porque acá se habla mucho de la ciudad de Erx, que, bueno, Erx la conocemos como Erx, también se la conoce como la ciudad de la llama azul. Así es. Entonces, Ujú. dice que tiene varias puertas, por Sí, eso, y es Correcto. muy grande. Entonces, en lo que es Puerta del Cielo hay una, bueno, el Ongamira, Puerta del Cielo, Los terrones, en los Pozo de terrones, Luz. obviamente, que ahí sería el centro donde está el Templo de la Esfera, dicen, y bueno, un centro bastante importante de conexión. Y también otros lugares. Serían 7, 8, se habla. Entonces, hay personas, recuerdo una señora que no tenía ni idea, porque ella fue a hacer lo que es, porque bueno, en la Ruta 17 hay muchos templos marianos. Entonces, ella fue a hacer el recorrido por la Virgen de Lourdes, la Virgen creo que de Fátima, iba acompañado con otras personas, y en lo que es Bongamira, dice que empezó a ver lo que sería una ciudad. Pero ella me decía, no entendía nada, Fede, porque veía algo que era como que tenía unas luces azules y ella no estaba en lo que es Puerta del Cielo y no miraba lo que serían las luces de Jesús María y Colonia Carolla. No, ella estaba en Ongamira, más cerca de lo que es las grutas, y veía unas luces. Entonces le llamó mucho la atención. Y así con otras personas. Entonces siempre el mensaje desde esta ciudad es el de la confianza, el de perder los miedos, el de volver a conectar, el de tampoco preocuparse mucho en ser algo que uno no es, en ponerse como un disfraz y decir, bueno, voy a ser el más... Solamente piden, como dijiste, alinearse, estar armonizados y de esa manera van a conectar sin perder lo que le llaman el patrón de la firma, o sea, la personalidad que uno tiene. claro. Correcto. Entonces, hablan mucho de eso y de escuchar, de confiar en esos llamados. Porque hay veces que una persona dice, uy, tengo ganas de ir a Capilla o a alguno de estos lugares cercanos y sienten ese llamado fuerte. Y cuando van, muchas veces se sorprenden, obviamente, porque es como que tienen la respuesta a eso que inconscientemente estaban queriendo. Y otros no han venido,
por miedo, porque dijeron, no, esto es una locura, y a lo mejor fueron los amigos, y cuando vienen los amigos y Y le le cuentan, cuentan. entonces, Claro. bueno, y a mí una vez me pasó también algo parecido, y es como que se dice, ¿viste? Después la persona se dice, no, ¿por qué no fui? Pero bueno, siempre digo, cuando uno va, hay que ir con la mente abierta y sin muchas expectativas, porque a veces cuando uno se carga de expectativas, es Cuando como llega el que llamado, Mm. FedEx, llega. como en este Ujú. momento, y hay mucha gente que dice, no, porque hoy no puedo, porque el trabajo, no porque esto. Sí, El llamado le llegó. Y ujú. aprovechalo, porque te Pero claro, están llamando, te están sí, diciendo, vení, porque ujú. tu ser está necesitando esa Exacto. absorción de esa energía, porque Ujú, sabemos positivamente lo que se vive energéticamente en esa zona. Y tu ujú. cuerpo lo está necesitando, o ese intercambio energético es importante. Por eso hay que aprovechar. Sí, Solo hecho de estar, pisar esas tierras, Sí, estar, sí, anclarse, recibir esa frecuencia, ¿sí? No todo viene de arriba. ujú, Siempre digo ahora descalzarse y absorber la energía por los ujú. chakras de los pies. Y bueno, todos esos lugares, como nosotros vamos a estar ahí con el campamento y después pasamos a otra ciudad muy importante que es Talampaya. Ah, sí, Es una ciudad y sí. tremenda de sanación, Rayo Verde, Ujú, que hemos hecho años anteriores, hace 3 4 años, que se nos pidió una alineación muy fuerte que era Puelo. ujú. ¿Conoces? También Sí, he sí, sí. estado. Bueno, el cristal de Pueblo con el cristal de Erz en Capilla y ahí el sí. cristal verde de Talampaya. Esa Ujú, triangulación, ¿qué produce? ¿Por qué lo piden los guías? Porque produce una activación a nivel planetario ujú. y en nuestro país. Así que por eso están pasando muchas cosas. No solamente mirar las naves arriba, porque también Claro, se sí. siente. ¿No te ha tocado Y, experiencia? Nosotros sí, pero queremos escucharte. ¿De ujú. escuchar el ruido de las maquinarias abajo de la tierra? Sí, obviamente. Y me ha pasado como todo, que pensaba que era la electricidad de un cable y se escuchaba así un ruido raro. Y bueno, he hecho un documental bueno, porque bueno, en una época tuve durante un periodo muy cortito un programa de televisión. Entonces pueden buscar ERX 2015, que es un especial sobre ERX, y ahí puse algo que se asemeja mucho a ese ruido, a Mm. ese sonido, porque realmente es un sonido. Pero pasa que me ha pasado una vez, que esto pocas veces lo he contado, pero en la zona de Quebrada de Luna, en la ruta 17, esto habrá sido por el 2011, más o menos, 2010, 2011. En una época iba a esa zona y acampaba al costadito de un arrocito entre el primer y el segundo vado. Y recuerdo que, bueno, fuimos con unos amigos y me acuerdo que, bueno, en una de esas tardes, ya casi noche, al costado del arroyo, vemos que pasa un hombre. El hombre era medio alto, tenía el pelo largo, bien canoso, una barba larga, y tenía como si fuera, bueno, tenía un, como si fuera un traje, pero no me acuerdo cómo se llama, Mameluco, un, ay, no me está saliendo, pero, eh, Como una bueno, sí, tenía túnica, una una tuya. túnica, no me una acordaba, túnica. pero no tenía capucha. Entonces tenía una túnica, pero era de un color como si fuera entre gris y blanca, como si fuera una bolsa tarpillera. Sí, Entonces y tenía como bueno, tenía un palo Como un en la báculo, mano, un claro. bastón. Pero claro, ahí que relacioné. Igual me llamó la atención y digo, qué raro. Tal vez hay una aldea acá en este lugar, una aldea ecológica. Y pensé que era un hombre que vivía ahí. Entonces, como saludo, porque cuando él nos vio, hizo así. Bueno, tenía el báculo, hizo así. Bueno, nosotros lo saludamos, pero no dijo hola, nada. Y siguió caminando por el costado del arrocito. Pero a mí, ahí nomás me hizo ruido ese. Dije, uy, che, pero este, no sé, era uno de los habitantes de Erp, porque
me acordé de una historia que se hablaba de que a veces Huitaicón, uno de los sacerdotes, una de las conciencias, cuando se materializaba, se presentaba y les decía, nada más que bueno, él se le presentaba al frente, hacía el saludo del sol y decía, hola, soy Huitaicón. Lo hacía siempre de lejos porque tienen tanta energía que Y que si uno está muy cerca, bueno, es muy fuerte. te choca. Pero bueno, acá, en este caso no era Huitaicón, pero nosotros, me acordé de eso, entonces iban a parar, lo seguíamos a este hombre. Y nosotros siempre íbamos a una distancia que, bueno, siempre fue menos de 50 metros, pero tampoco estábamos tan cerca porque no lo queríamos incomodar, pero lo seguimos. Él iba cruzando el arroyo, pero en un momento se metió por donde está la quebrada, entre los arbustos, Chao. o sea, se metió, nosotros vimos que atravesó unos usos Qué y se va. metió donde está la montaña. Y Claro. digo, qué raro, hay una cueva, digo, otro ermitaño, porque en Huertas Malas estaba la historia del ermitaño. Entonces, cuando nos acercamos donde estaban todos los arbustos, usos, no había nada, o sea, se metió a la piedra, uy, digo, no. Bueno, y después, entre algunas averiguaciones que hicimos, decía que era Saruma que se había materializado. Claro. Después, hablando con otras personas, Sí, sí, habían claro. visto al mismo hombre de barba blanca, y ahí entendí, obviamente, que nos había hecho el saludo del sol y que tenía un báculo. Nada Sabemos más que, la historia de Saruma con Acoglanis y todo lo que se ha claro, hablado. Por supuesto, después falleció Acoglanis, pero la historia de Saruma que nunca más se había visto. Pero bueno, se claro. mimetizan así de esa forma, ¿no? No, y después estuve hablando con una persona, justo que el vecino, y me dijo que en el primer vado, en uno de esos viajes que hizo, vio un hombre igual, exactamente igual. Y bueno, y después otra persona, entonces como que uno se va enterando. Y Y esa fue muy fuerte. Y obviamente vinculada con Earth. Después también otra vez en la base del río Calabalumba, nada más que acá. Estábamos meditando con mi novia, con Isa. Estaba sentado sobre una piedra, que tengo fotos de estar ahí sentado, haciendo un ejercicio. Y eso, esa vez sí fue, no fue físicamente como la del hombre, pero sí se me presentó el ser y lo veía. Que ahí sí era como si fuera holográfico, porque lo veía a través del tercer ojo, pero bueno, lo sentía, entonces como que por ahí. Entonces ahí sí, pero era un ser azul que tenía acá la parte, era como que, bueno, tenía el cráneo alargado, que le voy a mostrar una imagen que se parecía mucho a los arturianos, pero tenía, el rostro era como más chiquito, pero el cráneo alargado, no tan alargado como el de los sirianos, pero bueno, y fue ahí sí fue una conexión muy linda. Había recibido, obviamente, un mensaje para mí y también una indicación para ir esa noche a un lugar. Y fuimos a ese lugar allá en el Cerro Alfa y fue una noche espectacular, Cerro tardísimo, fuera Alfa. alfa. de Claro. horario de los satélites, se vieron un montón. Pero bueno, eso fue fuerte. Y después, obviamente, también porque acá no solamente es todos los seres que están en Erx, sino también los espíritus elementales. Claro. En el primer, acá por el Calabalumba, donde está la primera olla, también ahí sentíamos como un cántico, dos veces, eso otra vez lo sentí en un portal allá en la zona de Quebrada de Luna. Pero acá pusimos unos mantras y sentíamos como que cantaban. Y bueno, después, viste, hacíamos las preguntas, decían que eran haditas, y sacando una foto se ve también un elemental. Entonces acá no solamente son los habitantes de Erk, sino también los espíritus elementales de la naturaleza. Hay muchos, nos han informado que en la ciudad hay guías, hermanos de distintas razas, de muchas razas Muchísimo. trabajando, ¿no? En este proyecto planetario. Están Ujú. los elementales, los originarios, nos han informado También, también, sí. y Que están en Ujú. muchos ERS. humanos que ya están trabajando Sí. en la ciudad. Pero fíjate que en una canalización que yo hice, el guía nos dice, pero si han caminado con ustedes, al lado de ustedes, y ustedes no Ah, lo han reconocido. bueno, claro. Vamos con Ale, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Cuándo, cuándo? Sí, Bueno, pero es sí, así, Fedex, a vos te has pasado, quizá alguien te dio la mano, que te habló, sí, resulta que era un guía, un ser, sí. tanto de Alex como de Galáctico, y vos no te Ujú. das cuenta, porque caminan entre nosotros.
Bueno, Claro. y ellos, que no está acá, pero acá hay una ciudad cercana, La Falda, se habla de los inmortales, entre comillas, o sea, Claro, de personas Ah, que van y vienen de una dimensión a otra. Nada más que otro caso, ahí es de un universo paralelo, pero dicen, me acuerdo que un amigo decía, mira, bueno, un profesor que ya no está, le decía que observe las fotos del Hotel Edén y que observen a las personas que están ahí en el pueblo y la muchos son historia del sí, Hotel Edén, tengo que ir pero claro. al bueno, hotel de eso Ben. es otra cosa. No, no, Pero bueno, hay que tremendo. tener en cuenta que Erx también, para mí obviamente la ciudad más grande está en otra dimensión, lo que Claro. sería la quinta, incluso dice que hay otras más arriba, pero la grande grande estaría en la quinta, pero hay un espacio que también es físico y que sería un duplicado, nada más que una versión más chiquita de esa gran Erx, de esa gran ciudad dimensional. Por eso hay personas que han ido físicamente, como Dante Franch, que ha Claro. ido físicamente, y que aseguran de que está a tantos metros bajo la tierra. Bueno, Dante Entonces tiene una el vez campo ahí. claro, sí, Sí, por eso esa zona del Pajarillo también es exacto. muy importante. Entonces acá se habla de que es como una especie de versión más chiquita de esa gran ciudad y que estaría en un espacio interdimensional entre la tercera y la cuarta. Entonces, por eso hay personas van y han tenido contacto con estos seres. Y sí está ya que es la más común, que es la que decía Ale, que es ya entrar astralmente o hacer también la transmigración de conciencia. Uno meditando puede entrar Por a supuesto. través de transmigrar la conciencia de este cuerpo a otro y conocer lugares de ERCs, que eso es bastante común, bastante frecuente. Y uno cree Pero, que es una imagen Claro. de su claro, mente. pero nosotros estamos ansiosos los dos para que nos cuentes, que le cuentes a nuestros amigos lo que sucedió con tu acercamiento, visión que tuviste con un Apuñano. Ujú. ¿Cuándo fue eso, FedEx? Esto fue el 3 de marzo de este año, del Ajá. 2025, hace poquito. Fuimos a lo que es Puerta del Cielo, pero no estuvimos dentro o sea, no subimos a la montaña, sino nos quedamos al costadito, porque ese día Al ya costado de la ruta. arrancó ¿Qué al horario? ¿Qué costado de la hora? ruta donde iban antes todos. ¿A la noche? Esto fue, llegamos tipo 11 y algo, pero vos sabés que fue ya extraño desde el primer momento, porque acá en Capilla estaba despejado, pero cuando llegamos a lo que es Puerta del Cielo había mucha niebla. A mí me hizo acordar a los Cendras, porque era como que estamos dentro De de un un gran domo sender. Claro. todo de Sí. niebla. Pero ¿qué pasó? Nosotros, o sea, antes de esto, nosotros seguimos de largo. Y es muy raro porque conocemos bien el lugar. Nos pasamos mucho, entonces volvimos, bueno, nos quedamos con las personas que estábamos y estacionamos la camioneta. Y ahí fue que decimos, che, mirá qué raro todo, porque ahí esa noche, porque bueno, les voy a contar, cuando voy a un lugar, saco de mi bolsito el trípode, la cámara, la infrarroja, entonces armé todo para filmar. Pero había tanta niebla que no podía filmar, creo que más allá de 1,5 m, o sea, era todo blanco, que están las imágenes, les puedo mostrar a las personas. Entonces digo, bueno, está bien, hay que filmar. Y me puse, como siempre, en el bolsillo el detector de campo electromagnético y prendí también los mantras, siempre pongo los mantras y empecé a mantrear. Eh, Acá en este caso me acuerdo que estaba la camioneta, un amigo con otras personas, éramos poquitos, ellos estaban, sería atrás de la camioneta, porque habían puesto unas sillas, unas sillitas así de las clásicas para hacer avistaje. Y en mi caso siempre me quedo parado, entonces me fui para el otro lado y empecé a mantrear. Bueno, mantreaba, mantreaba y en un momento se me viene a la mente la imagen de un ser apuniano y hay nomás la palabra apuniano, es como si alguien me Te dijo, dijera claro, apuniano. claro. Uy, y me empezó a sonar el detector de campo electromagnético. Entonces ahí nomás le fui a decir al amigo Horacio, le digo, che, se me vino la imagen de un apuniano.
y la palabra puñano. Y a mí lo que me llamó la atención de esa imagen es que no lo vi, porque el clásico, el que sabe, el que está en esto, sabe que por ahí los apuñanos cuando se presentan tienen o el pelo largo o se le ve el pelo. Pero bueno, en este caso me había parecido en la imagen que tenía como un... Ahí le dije, para mí tenía un gorro o algo, ahí no sabía bien bien qué era, pero me hizo acordar al primer dibujo que hicieron los pastorcitos que vieron a la Virgen de Fátima. Claro. Entonces, y uno si ve ese dibujo, concuerda con lo que dicen que era un ser, que para mí era un intraterreno, bueno, un ser de otra dimensión. Entonces, eran los ojos oblicuos del primer dibujo, pero bueno, era tal cual, como son los apunianos. Entonces, me llamó mucho la atención y bueno, dije, ya está, es una imagen, me quedé ahí como pensando, pero bueno, seguía mantreando. Después, en un momento, voy para mi derecha, sí, para lo que sería, porque estaba a pocos metros de la entrada a lo que es Puertas del Cielo, donde está el cartel que todos conocen. Entonces, cuando iba caminando, vi que entre la niebla pasó algo rapidísimo. Es como si un humano hubiera cruzado la calle, pero muy rápido, ¿eh? Entonces dije, no, esto, capaz que hay alguien ahí, cruzó la calle. Entonces siempre tengo mi linterna. Iluminé y no había nada. Digo, qué raro. Pero bueno, volví hasta el punto donde estaba, seguía mantreando, escuchando los sonidos. Por ahí tengo el láser, algún que otro láser a punto, pero bueno. Después, obviamente que esto no fue todo así al poco minuto, porque habrán pasado entre experiencia y experiencia 20 minutos, 15, 25, no sé bien el tiempo, pero bueno, calculo que por ahí. Después voy para el otro lado, o sea, cruzo el auto donde estaba estacionado, cruzo, o sea, paso a los amigos que estaban sentados, empecé a caminar solo y de repente entre la niebla, porque estaba muy espeso, veo unas luces verdes y algo que iluminaba el piso, porque ahí es calle de tierra, la ruta 17 es calle provincial de Todo tierra. tierra, claro, claro. Pero bueno, ¿qué pasa? Ahí como estaba el costado izquierdo, no estaba del lado de puerta, sino del otro lado de la casa. Entonces ahí me quedé mirando, chusmeando como quien diría. Miraba porque digo, ¿y esto qué es? O sea, quería ver qué era, porque realmente no sabía qué era. Entonces digo, uy, no, me quedó la duda, digo, me quedo acá porque si me acerco ya veo que eso que está ahí se va. Entonces, por eso digo, en mi caso no tengo miedo. El miedo, entre comillas, que puedo tener es si me acerco y se vaya. Entonces, por Claro. ahí como que voy midiendo y digo, no, no, me quedo acá. Claro. Y me quedé hasta que eso desapareció. Y ahí nomás le fui a avisar, me acuerdo, a la madre de Horacio, un amigo, la señora muy psíquica, le digo, vi a unas luces y, o sea, le digo unas lucecitas y algo que iluminaba el piso. Y la señora me decía que percibía también que había algo. Pero bueno, eso quedó ahí, volví a ese punto y nos quedamos, no sé, ya eran como las 2 de la mañana, calculo. Entonces, bueno, ya como hay un trecho, más de una hora entre lo que es esa zona que Claro. se conoce como Puerta Tacapiza, dijimos, bueno, levantemos las cosas, guardemos todo. Y vos sabés que en ese momento estaban todos ya en el auto, las personas que nos habían acompañado, y solo quedamos Horacio y yo. Entonces, porque bueno, en mi caso, para guardar, lleva un tiempo entre guardar las cosas. Entonces, mientras guardamos, me dice Horacio, che, mira eso, ¿qué es eso que está ahí? Y en un momento veíamos que entre la niebla se acercaba algo. Al principio era como una sombra. Entonces en un momento pensé que era otro de los chicos. Le dije, no, debe ser, bueno, el nombre del chico. Pero después cuando me quedo mirando y nos quedamos mirando, empecé a ver que al principio pensé, por eso pensé que era el muchacho, porque veía como que en ese momento, Dios, es algo verde. Pensé que era un buzo verde, pero hasta que miré bien y digo, no, es Luz. un traje verde. Entonces parecía Claro. que, por suerte, pude hacer esa imagen a través de la guía. Y la Entonces vamos a ver tenía algo ahora en la ilustración que bien presentaste. pegado al cuerpo. Era algo bien pegado al cuerpo. Y sí, ahí me di cuenta. Era como que tenía como si fuera un Una gorro de esos costra. Sí, sí, que utilizan en natación, nada más que todo entero. Un claro. traje.
pero se le veía la cara, nada más que la cara era bien blanca. Ahí es como que tiene un colorcito, un tono más humano, pero era bien blanco, los ojos oblicuos, el clásico puriano, nada más que tenía todo tapado. O sea, los pelos, todo tapado. Le Y es pones, como que se acercó, nos miró y después cruzó la calle y se perdió. mira, Y siempre digo, le vi muy claro de la cintura para arriba. De la cintura para abajo tenía obviamente piernas, pero no sé si era verde. Yo calculo que sí, era todo el traje verde. Pero de la cintura para arriba puedo asegurar que era todo verde. Y a mí me hizo correr mucho a la piedra moldavita. Y tengo una moldavita, por eso digo que relaciono mucho. Es una piedra de mucho contacto, la moldavita. Nada más que era bien brillosa y el traje le brillaba. Entonces, bueno, nos quedamos los dos impactados con el amigo porque realmente habíamos visto físicamente, eso ya no era a través de el tercer ojo de una visión, fue algo físico, cien por la ciento físico. FedEx, ellos dijeron ya desde el año pasado que 2025 iba a ser muy particular y Ujú. donde se empezaban a manifestar cada vez más. Ya no se Claro. escondían tanto, sus naves ya las van a ir mostrando cada vez más, lo hacen a propósito, se muestran, pasan, muestran la Ujú. luz, porque ya es el tiempo que las mentes de las personas empiecen a captar que hay otra realidad, ¿sí? Y Tal hace cual. poquito nos informaron que la manifestación está muy cerca. ¿Y Ujú. cuándo? Nos hablaba nuestro guía, ¿no? En misión. Cuando me manifieste ante ustedes, ustedes nos van a reconocer. O sea, Ujú. cada persona va a reconocer a su mejor amigo que es su guía que lo viene acompañando. ¿Se Ujú. entiende? Ahí está. Claro, lo vamos a sentir. Y justamente Ujú. en relación de esto te quería preguntar si notás que estos últimos meses se ha magnificado la presencia de naves. Nosotros no Sí. hablamos más de ovni. OVNI quedó en el Ujú. pasado, objeto volador no identificado. Para nosotros Exacto. son naves y otra cosa. Se ha Ujú. magnificado. ¿Tenés sensaciones que pasa eso? Nosotros sabemos que Sí. todo el planeta se está viendo muchísimo más que antes y Ujú. con la tecnología nueva que tenemos en los celulares, nos permite hoy en día poder Enterarnos, grabar claro. y Claro, enterarnos, sí. porque antes no se podía. Y cuando la gente Ujú. dice, ¿por qué no lo graban? ¿Por qué no lo graban? Porque cuando uno está con la manifestación, como te pasó a vos, FedEx, Ujú. querés vivir la manifestación, querés contactarte, querés que la energía fluya entre ambos. No estás pensando en Claro. grabar. Sí. Por Y eso a mira, veces no sucede eso, ¿no? siempre tuve alguna que otra tecnología conmigo. Y la primera vez que vi allá en el dique lo que es el cajón, una luz roja, la verdad de roja era. eh, Me acuerdo que tenía una cámara que sería una anterior a las GoPro. Sí, Filmaba en Ultra HD, siempre cuando salgo las cargaba. Entonces imagínate, estaba cargada al 100%. Y cuando veo esa nave roja, ahí nomás prendo la cámara y en cuestión de 4 o 5 segundos se me agotó la batería. es Donde típico. está lo que te indica cuánta carga tiene, vi que estaba en verde y se fue para atrás y se apagó. Entonces ahí dije, está bien, entendí, esto no es para filmar, Entre es para nosotros estar. nada más, claro. Exactamente, y fue muy Sí, sí, sí. fuerte. Pero bueno, sí, están las personas, o sea, ya de por sí la energía, ya por la frecuencia Schumann se eleva. O Sí. sea, imagínate, la otra vez un pico de 70, algunos dicen que de 80, 90. Entonces imagínate, hay que tener en cuenta que las ondas del cerebro, la frecuencia en hercios es de 7,83, el ciclo completo. Durante Y por milenios. ahí claro, y lo que se mide y lo que se difunde mucho son los picos, o sea, sería Ujú. medio ciclo, porque cuando se completa ahí ya se toma en sí lo que sería. Pero bueno, medio pico que sea en 70, Sí, 80 o ya en 25, hace tremendo. mover todo. Entonces, al planeta Tierra, a las personas les activa algo, por más que algunos por ahí pueden sentir, viste, un mareo, sienten algo raro. Porque, bueno, imagínate que
a 7,83 es la armonía, la calma del humano y de los animales. Entonces, ya que haya 20 o un pico de 20 o 70 80 90 también eso empuja a que se despierten algunas capacidades dormidas. Entonces, por eso también muchos se están dando cuenta. Claro. Están percibiendo, creo que también ayuda esto de que hay personas que creen más y ya no se dejan, viste, atrapar por el miedo general, por experiencias negativas, porque Ujú. hay veces que una persona pudo haber tenido una experiencia negativa, pero claro, siempre le digo, las experiencias se dan también de acuerdo a la frecuencia vibratoria de la persona y las Bueno, emociones y la frecuencia emocional del momento. Entonces recuerdo una persona que vio unos seres grises, pero esa persona no estaba en una frecuencia alta. Estaba queriendo tener un contacto con con alguien. alcohol, Claro, comiendo full, Imposible. entonces estaba denso. Claro, Entonces bueno, conectó con lo que claro. estaba una más cercano a densidad. su frecuencia. Pero por eso digo que muchas personas con una frecuencia alta de alegría han tenido contactos hermosos. Bien. Y bueno, y tanto ustedes como yo me voy enterando de lo que pasa, no solamente acá, sino en un montón de otros lugares. Entonces creo que estamos en un momento importante y hay que tomarlo, siempre digo, con calma y disfrutar, porque cada año que pasa se Mal. intensifica y pasan y te sorprende, porque mira, eh, tuve muchas experiencias y a mí nada, viste, es como que nada me asusta, obviamente, pero es como que últimamente las experiencias que he tenido me han sorprendido, entonces digo, es como que está cada vez más intenso y más lindo y está acorde también a la frecuencia planetaria actual. Y Correcto. va a Por el seguir, va a ingreso de seguir. energía que está llegando al Exacto. planeta, que nos está ayudando muchísimo, del Sol Ujú. central de la galaxia, de Sirio, Encima, esa exacto. energía nos está magnificando cuando, si encima estamos despiertos y con los Ujú, centros energéticos alineados, es mucho más probable que tengamos un encuentro de la ujú, forma en que sea. Por supuesto, alineado significa elevar la vibración. ujú. Y Y como vos también, decís, hay ujú, otros que están totalmente desalineados, están pensando en cualquier cosa, han ingerido y han comido y están en un estado totalmente de densidad, es imposible que logren un contacto Elevado. elevado. claro. Y aparte, digo, muchas veces también no es, porque muchas veces esperan ver, pero a veces es más sentir y cuando uno lo siente se abren, se caen los velos y ahí empiezan a verlo, percibirlo. Y bueno, y la última vez también que estuve acá cerquita, estaba nublado, no se veía tanto arriba, pero porque no tenía que verse arriba. Era un grupo, una escuela metafísica, y las personas veían, y se veían las figuras, también se las podía ver a través de la cámara. Y estaba súper, estas personas estaban súper sorprendidas. Y ahí entendían también esto de lo que se habla, de sentir, ¿viste? Y bueno, y ponerse también a aceptar todo esto que pasa. Porque uno cuando lo acepta es como que también dice, bueno, sí, esto está pasando, es como que también abre, ¿viste? Una puerta y se expande más todavía. Por supuesto. Porque hay algunos que dicen, me ha pasado, ¿viste? Como dicen, no sé, eso es así", y es porque por ahí es como que tienen un miedo interno, entonces como que el interior todavía como que algo no acepta, ¿viste? A que se termine de expandir. Pero bueno, creo que se está dando ahora. Siempre recomiendo así fácil estar un ratito al sol y conscientemente pedir también que abra. Igual siempre creo que las personas que ya están en esto le ha pasado que una capacidad se le ha abierto o se le potenció. Ya sea la intuición o los viajes astrales. Hay muchas personas que se van a dormir y cuando están durmiendo, obviamente, salen al plano astral. Pero cuando se despiertan, dicen, sí, soñé que estuve acá y hablando con unos seres o visité tal ciudad. Y eso no Cada fue vez un más. sueño, sino fue un viaje Es astral. un viaje astral, sí. Cada vez más los guías nos dicen a nosotros que hay naves, sobre todo en aquellas personas que se preparan o están en alguna misión específica. Ellos se instalan con sus naves. Hay cientos y miles de naves indetectables en los cielos, ¿sí? En todo Ujú, el planeta. Pero bueno,
están las naves de patrullaje, que son las que vemos cuando salimos a la noche, el llamado de, ay, qué justo, voy a salir a mirar o corro la cortina y en la ventana, Y ahí está. voy al baño a las 3:30 de la mañana y se me da por mirar y ahí Y está, está. ¿verdad? Claro, en vez de estar durmiendo, estuviste en el mar, ¿y por qué te Eso. levantaste justo? Claro. Eso dicen los guías, no es casualidad. Te Claro. No, llaman, no. te irradian, te Sí. despiertan. Después nos sentimos muy cansados a veces al despertar, es porque has estado, dicen, en muchos trabajos en los viajes, ¿sí? Ujú. Estamos recibiendo mucha Tal- información, estamos sosteniendo a personas en distintos lugares, continentes. Bueno, la Madre Tierra va a tener sus movimientos. Y hay un Ujú, gran entrenamiento FedEx en los otros planos. Así que ujú. bueno, vamos recibiendo esos flashes de información, E ¿no? indudablemente, FedEx, está sucediendo que cuando te junta un grupo en afinidad, Mm, en vibración, se multiplica esas mismas energías y van concatenando de corazón a corazón y va girando esa energía en el grupo. Indudablemente vas a llegar a buen puerto para Eso, tener una resultados, sí. visualización, un contacto, lo que sea. Es mucho más eso, sencillo que hacerlo en forma solitaria, por supuesto también, pero me refiero a hacerlo sin ningún tipo Preparación. claro, de ningún tipo de preparación. Y para esto se exacto. necesita justamente eso. Sí, Fede, y aparte, mira, hay lugares que en donde uno puede pasar y hay una puerta y bueno, y hay veces que uno la puede ver y otros no. Entonces, por eso siempre dice estar atento, mirar bien Ah, y estar tal en cual. calma, no estar así todo. Pero bueno, para Claro. que puedan sentir. FedEx, vos sabés que como dicen en televisión, estamos ahora en un canal, pero Ujú. dicen que el tiempo es tirano. Realmente es tirano, lamentablemente ya no hay mucho más tiempo, pero nos Nos vemos. encantó. Pero quisiera, por favor, para que se contacten contigo, que nos digas tus contactos, ¿cuáles son? ¿Y cuál es el trabajo que haces, Fede? Porque hay gente que no te conoce. Ujú. Bueno, la página principal es frecuenciasdelalma.net, pero ahora utilizan mucho el Instagram, así que me encuentran ahí como FedEx Cabalina en Instagram y Ujú. bueno, van a encontrar algunas cositas. En mi caso, soy terapeuta holístico, bueno, ya hace unos cuantos años. Eh, Empecé como investigador paranormal desde el año 98, o sea, llevo mucho tiempo. Después del 2007-2006, tuve muchos años un blog que era Despierta Córdoba, el despertar de la conciencia, hasta que me empezó a traer en el 2010-11 todo lo holístico. Bueno, y desde esa época soy terapeuta holístico. eh, Especializado en registros álmicos, o sea, orígenes del alma, vidas pasadas, pero siempre para acompañar los procesos evolutivos de la persona. Ujú. Y también hago sesiones, que se puede hacer alguna y cuando estemos, que puedo hacer Sí, algunas de conexión con la noósfera terrestre y conectar con la conciencia planetaria, la terrestre. Bueno, hago muchas sesiones, pues también soy hipnoterapeuta. Y alguna que otra limpieza energética, pero muy enfocado en los registros y en las sesiones regresivas. tal De cual. muchas, hay muchas, hay muchas. Bueno, Bueno, nos vemos acá dentro de está poquito. nuestro amigo que le dio los datos y nos vamos a encontrar con él. Por eso los invitamos a nuestro campamento, que es el 29 de agosto hasta el 1 de septiembre, y nos vamos a encontrar con nuestro amigo que vamos a mantener seguro. Antes del campamento ya nos vamos a encontrar, Fede, Sí, ¿sí? obvio, Y Ahí. por vamos a hacer supuesto. una preparación para lo que sea el Y campamento. vemos qué lugares vamos a ir, Fede. Sí, y Perfecto. te agradezco muchísimo que hayas participado con nosotros de este programa tan especial y espero que a todos ustedes les guste. Te voy a saludar, Fede, hasta una próxima, porque este no va a ser el último, ¿eh? No va a Muy ser el bien. último. ¿Viste qué pasa? Que semana a semana pasan cosas, Fede. Entonces Sí, siempre hay Sí, flash. actualiza, claro. Bueno, eso, estamos le- actualizados. les voy a dar un número telefónico para aquellos que quieran preguntar por este campamento que vamos a estar, que es el +549 280 463
5445. Comuníquense, es mi número. Yo les voy a dar toda la información. Y FedEx, por último, queremos agradecerte nuevamente que hayas tenido un tiempo, yo sé que no tenés tiempo, un tiempo para estar junto a nuestros amigos y a nosotros, por supuesto. Un Bueno, gusto. gracias a vos, Dani, también a Ali. Y bueno, va a ser un gustazo verlos Bueno, acá. Y bueno, un saludo para todas las personas que están viendo. Abrazo para todos, chao. un abrazo, Fede. Bueno, amigos, muchísimas gracias por Adiós. participar de este programa y nos vemos en un nuevo encuentro. Nos vemos. Adiós. Adiós.